En 1865, mientras la Guerra de Secesión devastaba a los Estados Unidos, 5 hombres atrapados en el asedio de Richmond lograron una fuga desesperada. Eran Cyrus Smith, ingeniero; Gedeon Spilett, periodista; Harbert, un joven valeroso; Knapp, fiel servidor de Smith; y Pencroff, marino experimentado. Con ellos iba también el perro Top. Una noche de tormenta, en medio del caos y bajo el fuego enemigo, se apoderaron de un globo cautivo y se elevaron por los aires. El viento los arrastró sin control durante días, atravesando un océano sin nombre, mientras el gas se escapaba lentamente y el mar rugía bajo sus pies, hasta que, al fin, el globo comenzó a caer. ¿Remontamos? No, al contrario, descendemos. Mucho peor, señor Ciro. Caemos. Vive Dios. Arrojad lastre. Ya se ha vaciado el último saco. ¿Se vuelve a elevar el globo? Oh, no. Oigo un ruido de olas. El mar está debajo de la barquilla. Y a unos 500 pies. Fuera todo lo que pesa. Todo. Sea lo que Dios quiera. Un globo, azotado por un huracán, cruzaba el Pacífico con 5 hombres a bordo. La tormenta los arrastraba desde hacía días, el gas se escapaba y el mar rugía debajo. En un último intento por sobrevivir, arrojaron todo: víveres, oro, incluso la barquilla. Se aferraron a la red. Uno exclamó: «¡Tierra, tierra!». La esperanza renació, pero el globo descendió al mar. Aún así, lograron alcanzar la costa. Al tocar tierra, descubrieron que faltaba uno. Cyrus Smith había desaparecido. «Quizá podrá ganar la orilla a nado. ¡Salvémoslo!», gritó Knapp. «Busquemos», exclamó Spilett. «¿Vivo? Vivo. ¿Sabe nadar? Sí. Además, Top está con él». Comenzaron la búsqueda en una costa salvaje y desconocida. El ingeniero y su perro habían desaparecido en las aguas furiosas. Avanzaban penosamente entre barrancos y hoyos. De los agujeros salían aves pesadas, otras volaban en bandadas. Pencroff pensó que eran gaviotas. «¡Ciro!», gritaban deteniéndose a escuchar. «Top, ¿nos oyes?». Pero solo respondían el rugido del mar y el viento. Siguieron explorando la costa, atentos a señales. Llegaron a un promontorio. «Es un promontorio», dijo el marino. «Retrocedamos hacia la derecha». «¿Y si está ahí?», insistió Knapp, señalando el mar. «Llamémosle», dijeron todos. Gritaron. Nadie respondió. Retrocedieron, agotados, sin perder la esperanza. La noche se cerraba. Knapp lloraba. «Tiene que estar vivo», decía. «Tiene que estarlo». Spilett trataba de calmarlo. «El silencio no significa nada. Puede estar herido o inconsciente». No hallaron madera para una hoguera. Caminaron, esperaron, gritaron. La isla parecía desierta. Y sin embargo, en el oeste, un eco lejano devolvió un grito. «Debe haber tierra cerca», dijo Harbert. El cielo comenzaba a despejarse. «Bueno, haz la prueba, y veremos si consigues otra cosa que romperte los brazos». No obstante, es un procedimiento muy usado en las islas del Pacífico. «No digo que no», contestó Pencroff. «Pero los salvajes saben hacerlo y usan madera especial. Prefiero las cerillas. ¿Dónde están mis cerillas?». Las había perdido. Buscaron por todas partes, sin éxito. «Buena la hemos hecho», dijo el marino. «¿No tienes nada que pueda hacer fuego?». «No, Pencroff». Corrieron al lugar del desembarco. «¿Y ahora cómo nos las arreglaremos?», preguntó el marino, desesperado. «Ya encontraremos algún medio», dijo Harbert. Pero ni Knapp ni Spilett llevaban cerillas. Todo parecía perdido hasta que Spilett, al registrar su chaleco, notó algo. Una cerilla. Harbert la extrajo con sumo cuidado. Pencroff la encendió. «¡Por fin!», exclamó. El fuego ardió. Asaron huevos.
Comieron. Solo faltaba Ciro. Nab seguía buscándolo. ¿Y si Nab no volvía porque una esperanza lo retenía? Harbert lo creía, aunque Pencroff pensaba que solo había prolongado su búsqueda. Harbert quiso ir a buscarlo, pero el mal tiempo y la oscuridad lo desaconsejaron. A las 8, Nab aún no regresaba. La tempestad azotaba la costa y la lluvia cegaba. El humo llenaba las chimeneas, así que Pencroff dejó solo brasas. Durante la cena de tetraos, Nab seguía ausente. Harbert durmió, pero el corresponsal velaba. A las 2, Spilett despertó a Pencroff. «Escuche. Es el viento». «No, son ladridos». «Top». Harbert se unió. Salieron al exterior y escucharon. Los ladridos se acercaban. Pencroff encendió una tea. Top apareció. «¿Es Top? Si ha vuelto, el amo aparecerá también. ¡Partamos!». Top los guió bajo el viento. A las 5 la tempestad menguaba. A las 6, Top los condujo a una gruta entre las dunas. Allí Nab, arrodillado, velaba un cuerpo. «¡Vive!», exclamó Spilett. Era Cyrus Smith. Nab, absorto de alegría por haber hallado a su amo, no escuchaba a Pencroff. Harbert compartía su inquietud, y el corresponsal respondió: «Le aseguro, amigo mío, que eso me tiene sin cuidado. Pero repito, no tenemos fuego». «Bah, ni modo de encenderlo». «Bueno, sin embargo, ¿no está Ciro aquí? Ya encontrará medio». «¿Con qué?». «Con nada». Pencroff calló. Con Smith todo era posible. Lo acostaron en el corredor central cubriéndolo con sus ropas. La cena, escasa, consistió en litodomos y algas. Intentaron encender fuego, pero ni musgo ni madera sirvieron. Cuando me hagan creer que los salvajes encienden fuego así, antes me prenderé los brazos. Harbert lo intentó riendo. «Frota, hijo mío». «Ya froto. Pronto tendré más calor que tú». Sin fuego, durmieron. Al día siguiente, al despertar, Ciro preguntó: «¿Isla o continente?». «No sabemos, señor. Lo sabremos mañana. ¿Pero tienen fuego?». «¡Ay! No volveremos a tener». El ingeniero sonrió. «Lo haremos. Fósforos. Químicos». Pencroff, boquiabierto, no replicó. Con Ciro, hasta el fuego era posible. Volvieron con leña y encendieron fuego con pedernal y trapo quemado. No cocieron el faisán, reservado para el día siguiente. Cenaron caviar y piñones. Antes de descansar, Ciro quiso explorar la base del cono superior para ver si era accesible. Harbert lo acompañó. Tras 20 minutos, vieron que las pendientes se unían y rodear el cono era imposible. Pero descubrieron una grieta, el antiguo cráter, lleno de escorias endurecidas como escalones naturales. Ascendieron en silencio. El volcán estaba completamente apagado. Subían lentamente, viendo abrirse sobre sus cabezas el cielo austral, hasta alcanzar la cima. Todo era oscuridad, salvo un resplandor, la luna. Ciro, al ver su reflejo en el agua, dijo grave: «Una isla», y la luna desapareció en las olas. Los colonos descubrieron una fuente sulfurosa. Smith calculó su temperatura. Está a la temperatura del cuerpo humano, unos 98 grados Fahrenheit. Esa noche, Smith observó las estrellas. Mañana obtendré la latitud, luego la longitud. Los colonos subieron a la meseta para observar la cruz del sur. Smith, usando un compás de madera, midió el ángulo entre el horizonte y la estrella alfa. «Con esto sabremos la latitud», explicó. Al día siguiente, usando una pértiga y un cálculo de triángulos semejantes, determinó la altura de la meseta: 150 pies. La isla está entre los 30 y 35 grados de latitud sur, concluyó. Más tarde, midió la longitud observando la sombra de una vara. «¿Qué hora es?», preguntó. «Las 5:01», respondió Spilett. «Entonces estamos a 75 grados de longitud oeste», dijo Smith. Al saber que estaban a más de 1000 millas de cualquier costa, decidieron no construir una canoa,
sino permanecer. «Prefiero estar aquí que en manos de los sudistas», exclamó Pencroff. Al día siguiente, Smith propuso: «Vamos a trabajar el hierro, pero antes, a cazar focas». «¿Fuelles de fragua?», preguntó Pencroff. «Exacto», respondió el ingeniero. Y así comenzó la etapa metalúrgica de la colonia. Cyrus Smith halló el yacimiento de hierro y con carbón cercano decidió emplear el método catalán simplificado. Formaron un montón de mineral y carbón. El fuelle de piel de foca inyectó aire elevando la temperatura. Obtuvieron hierro en esponja que forjaron rudimentariamente. «¡Joyas!», exclamaron Pencroff y Nab al ver las primeras herramientas. Smith también produjo acero calentando hierro con carbón, logrando cuchillas, hachas y clavos. El 25 de abril regresaron a las chimeneas. El 1 de mayo, ante la inminencia del invierno, discutieron buscar un refugio mejor. «Nos fortificaremos contra fieras y piratas», dijo Pencroff. Smith propuso explorar la meseta. Aunque no hallaron cavidades en la muralla granítica, al llegar a la desembocadura del lago, Top se agitó. «¡Un manatí!», gritó Harbert, pero era un dugongo. El animal atacó a Top, pero algo misterioso lo salvó y mató al dugongo con una herida precisa. «Aquí hay un misterio», murmuró Smith. Al día siguiente, descubrieron la corriente de salida subterránea del lago. «Yo haré saltar ese granito», anunció. Smith inició la fabricación de ácido sulfúrico y sosa, claves para abrir la roca. Ciro trató la grasa con sosa y obtuvo jabón y glicerina. Luego, gracias al salitre hallado por Harbert, pudo fabricar ácido azótico. A partir del sulfato de hierro destilado, obtuvo ácido sulfúrico y, finalmente, nitroglicerina. «¿Ese licor va a hacer volar nuestras rocas?», preguntó Pencroff. «Sí, amigo mío», respondió el ingeniero. Prepararon la mina. Al explotar el lago abrió una cascada que descendía 300 pies. «Bien va nuestro ingeniero», murmuró Pencroff. La antigua salida quedó al descubierto. Siguiendo a Top, descubrieron una vasta caverna. «Esta será nuestra vivienda», declaró Ciro. Perforaron el muro y la luz inundó el lugar. «La llamaremos Palacio de Granito», propuso Harbert. Comenzaron los trabajos. «Quiero obstruir la entrada del lago y abrir otra por la fachada», explicó Ciro. Pencroff objetó, pero cedió. Usaron nitroglicerina para abrir ventanas y puerta. Pronto la luz del amanecer iluminó el que sería su hogar. Cocina, comedor, dormitorio, cuarto de huéspedes y almacén. El palacio de granito cobraba forma. Además, los colonos disponían de una gruta encima del palacio de granito, que serviría de granero. Para facilitar el acceso, construyeron una escalera de cuerda, sólida y desmontable. Obra maestra de Pencroff. Se instalaron poleas y se comenzaron las obras interiores. Bajo la dirección de Cyrus Smith, la casa se dividió rápidamente en habitaciones y almacenes. Pencroff, siempre optimista, soñaba con canales y ferrocarriles. La confianza en el ingeniero era total. Harbert trabajaba con inteligencia y entusiasmo, y Nab seguía fiel como siempre. Gedeón Spilett, aunque periodista, se mostraba hábil con las manos. La escalera quedó instalada el 21 de mayo, con 2 tramos separados por una cornisa. Top, tras mucho entrenamiento, también logró subirla. Durante los trabajos, la caza diaria abastecía la despensa. Harbert descubrió un sotillo lleno de hierbas y conejos. Capturaron 4 y los llevaron al palacio. El 25 de mayo se concluyeron los tabiques. Se instaló una chimenea y se clausuró el antiguo desagüe. El agua fue derivada hacia el interior y se construyeron postigos. Los colonos, orgullosos, contemplaban su hogar con satisfacción. Al doblar la punta de los náufragos,
Los colonos siguieron la playa bajo el frío, sin viento. El mar estaba sereno, el sol brillante y la costa desierta. Spilett reflexionó. Si hubiéramos llegado por aquí, nuestra impresión habría sido muy distinta. Y quizá ni habríamos podido desembarcar, añadió Ciro. Aquí solo hay abismo. Conversaron sobre la extraña variedad de la isla, su probable origen continental y el futuro de los continentes. ¿La isla Lincoln desaparecerá?, preguntó Pencroff. Es probable, respondió Ciro. Tras el almuerzo, exploraron el pantano de los Tadornes, rico en caza acuática. Regresaron al palacio al anochecer. El frío persistió. Cazaron zorras, jabalíes y saínos. La nieve cubrió la isla y durante días permanecieron encerrados. Top, inquieto, olfateaba el pozo del almacén. ¿Qué hay allí?, se preguntaba Ciro. Por fin, la primavera trajo el deshielo. Cazaban de nuevo, y Pencroff insistía: «Señor Ciro, las armas de fuego». Pero el ingeniero, prudente, lo aplazaba. Pencroff insistía con las armas de fuego. «Si hay fieras, será nuestro deber combatirlas», dijo Spilett. Pero Cyrus Smith pensaba en ropa. Sus trajes no resistirían otro invierno. Era urgente reunir lana o pieles y establecer una granja. Para ello, planeaban explorar las selvas al oeste del río de la Merced. La expedición se aplazó un mes, pero un hecho aceleró sus planes. El de octubre, Pencroff encontró en una trampa una hembra de saíno y sus lechoncillos. «Hoy haremos una suculenta comida», exclamó. «¿Lechoncillo, Spilett?» «Con tal que no se abuse», replicó el corresponsal. «Hace 7 meses habría dado usted las gracias», protestó el marino. Prepararon una cena opípara. Al servir los lechoncillos, Pencroff gritó: «¡Ay! Me he roto una muela». «¿Tienen piedras sus saínos?», ironizó Spilett. Pencroff escupió el objeto. Un grano de plomo. Pencroff, aun con la muela dolorida, sostenía entre los dedos aquel pequeño grano de plomo, mudo e irrefutable. Nadie dijo palabra. Solo se oía el crepitar del fuego y el susurro del viento en la ladera. El silencio era ahora más denso que la noche. ¿Quién, sino ellos, empuñaba un arma en la isla Lincoln? ¿Quién había disparado antes que ellos? ¿Y por qué no lo sabían?